Mi nombre es Lisbeth Andreina Cruz Gómez. Soy estudiante de medicina y pertenezco a la sección 75 del Laboratorio de Microbiología, impartido por la licenciada Nilka Sterling. Eh, en este momento le presentaré el examen final de esta asignatura, el cual es un recuento o resumen de algunos temas tratados durante este ciclo. Para iniciar, estaré hablando acerca de los colorantes. Los colorantes tienen la finalidad de teñir las bacterias y algunas estructuras de las mismas. Algunas estructuras tales como cápsulas, flagelos, esporas, ADN, etcétera. Pero sobre todo son funcionales para inhibir el desarrollo de un grupo determinado de gérmenes. Eh, Tomando como base la naturaleza de su carga, estas se pueden clasificar en dos grandes grupos, básicos o catiónicos y ácidos o aniónicos. Los básicos o catiónicos están cargados positivamente y se unen a moléculas cargadas negativamente. Algunos ejemplos son el azul de metileno, el verde malaquita, la safranina y el cristal violeta. Y los ácidos o aniónicos están cargados negativamente, poseen grupos fenólicos e hidroxilos y se unen a moléculas cargadas positivamente. Algunos de estos son la eosina, la proxina ácida, el rosa de Bengala, etcétera. En esta imagen podemos observar algunos colorantes, entre ellos podemos destacar el azul de metileno, que aunque está en inglés, conocemos que es esto. Entonces, ahora estaré hablando acerca de los medios de cultivo. Los medios de cultivo son sustratos de nutrientes en los que crecen y se multiplican los microorganismos. Se utilizan con el objetivo de aislar diferentes cepas bacterianas para su posterior identificación y realización de estudios complementarios. Cabe destacar que la composición de los medios de cultivo no es exacta, sino que es variable y va a depender del tipo de sustrato que contenga. Entonces, estos pueden clasificarse según su consistencia, su origen y su composición. Según su consistencia, pueden ser líquidos, sólidos o semisólidos. Los líquidos son aquellos que solo contienen nutrientes básicos en solución. Básicamente son caldos. Los sólidos son aquellos que se obtienen agregando a un medio líquido un por ciento de agar de 1,5 a 2,0%. Y los semisólidos difieren de los sólidos en la concentración de agar. En este caso, ellos poseen una concentración de 0,5%. De acuerdo a su origen, estos pueden ser definidos, que son aquellos provenientes o procedentes del hombre, producidos industrialmente, y los indefinidos son aquellos procedentes de la naturaleza. De acuerdo a su composición, estos pueden ser simples, enriquecidos, selectivos, diferenciales, de enriquecimiento, de recuento y de transporte. Los simples son aquellos que poseen requisitos mínimos, permitiendo el desarrollo de bacterias no exigentes nutricionalmente. Los enriquecidos son aquellos a los que se les añade ciertos componentes como sangre, suero, líquido acítico, huevo, glucosa, etcétera, y permiten el desarrollo de bacterias que sí son exigentes nutricionalmente. Los selectivos son aquellos que se obtienen añadiendo a los nutrientes básicos componentes químicos inhibidores eh, de bacterias cuyo crecimiento no interesa. Un ejemplo de estas serían los colorantes. Se le agrega un colorante. Eh, los diferenciales son aquellos que inhiben determinadas especies bacterianas, favoreciendo el crecimiento de otras. Esto ayuda a establecer diferencias entre las especies. Los de enriquecimiento son aquellos que favorecen la multiplicación de bacterias cuando la muestra obtenida es muy pobre, muy pobre. Los de recuento se utilizan para determinar el contenido bacteriano en sustancias como carne, leche, agua, etcétera.
y los de transporte son aquellos utilizados para asegurar la viabilidad de las bacterias al momento de tomar la muestra, que ésta sea igual a la cantidad que vamos a encontrar cuando estemos haciendo el análisis, que éstas no puedan multiplicarse. Ahora les mostraré un ejemplo o dos ejemplos, algunos ejemplos de los medios de cultivo. Por ejemplo, los simples podemos encontrar el agar nutritivo o el caldo nutritivo, en los enriquecidos el agar sangre, en los selectivos el agar McConkey, que es muy conocido, en los diferenciales el agar SS o Salmonella shigella, de enriquecimiento el caldo Todd Hewitt, de recuento el agar DLA y de transporte el medio Stuart. Aquí podemos ver una imagen con algunos medios de cultivo. Entonces, vamos a hablar acerca de específicos medios. Podemos iniciaré con el caldo lactosado bilis verde brillante, el cual se utiliza para observar la presencia o no de gas en la prueba de metabolismo de los carbohidratos. También está recomendado para el recuento de coliformes totales y fecales por la técnica del número más probable. Esta está compuesta por bilis de buey deshidratada, lactosa, pectona y verde brillante. El manitol salado se utiliza para el aislamiento selectivo de estafilococos y para la detección de estafilococos aureus. Su composición está dada por extracto de carne, peptona o polipeptona, cloruro sódico, manitol, agar, rojo fenol y agua destilada. El triple sugar iron es utilizado como un primer paso en la identificación de bacilos gram negativos y este determina la fermentación de carbohidratos y producción de gases. Está compuesto por peptona, sacarosa, peptona de carne, de glucosa, extracto de carne, citrato férrico, amonio 3, extracto de levadura, tiosulfato de sodio, cloruro de sodio, rojo fenol, lactosa y agar. Entonces, el triple sugar iron eh, nos evidencia el crecimiento. Cuando los carbohidratos se fermentan, la producción resultante de ácido es detectada por el indicador rojo fenol y se producen cambios en el color. El amarillo para la producción de ácido y rojo para la producción eh, de alcalinidad o cuando se presenta la alcalinidad. Dado que la lactosa y la sacarosa se encuentran presentes en concentraciones mucho más elevadas que la glucosa, la formación de ácido en la base del tubo se debe a dichos azúcares, mientras que la formación de ácido a partir de la glucosa es suprimida por la rápida oxidación de una pequeña cantidad de ácido en el área inclinada del tubo, lo que genera una reacción de pH neutro o alcalino cuando se fermenta solo la glucosa. Entonces, en este momento hablaré acerca de la resistencia bacteriana y el antibiograma. La resistencia bacteriana es la capacidad que tienen algunas bacterias de soportar los efectos de los antibióticos o biocidas destinados a eliminarlas o controlarlas. El antibiograma es utilizado para determinar la sensibilidad o la resistencia a la bacteria aislada a los antibióticos. Aquí podemos ver una prueba, una imagen de una prueba, donde cada puntico que vemos es el uso de un antibiótico en pequeña porción para ver si las bacterias son resistentes o son sensibles a él. Entonces, aquí podemos ver un videíto de un gráfico, una imagen de prácticamente lo que mostré anteriormente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un desinfectante y un antiséptico? Los desinfectantes son compuestos químicos que se utilizan para descontaminar o esterilizar materiales u objetos que son inertes
y que son capaces de destruir en un periodo de tiempo de 10 a 20 minutos los microorganismos patógenos, alterando lo menos posible el sustrato donde residen, abarcando esa destrucción todas las formas vegetativas de bacterias, virus y hongos. En cambio, los antisépticos son agentes químicos que matan o inhiben el crecimiento de los microorganismos, pero en tejidos vivos y mucosa, dada su poca toxicidad para los mismos. La mayoría son utilizados en el lavado de manos para tratar heridas o etcétera. Aquí podemos ver, por ejemplo, el alcohol, es muy común que lo utilicemos. También está el yodo. Aquí, para finalizar, yo quise agregar una frase que es de Alexander Fleming, que dice, para el investigador no existe alegría comparable a la de un descubrimiento, por pequeño que sea. Muchas gracias. Espero que mi presentación haya completado todas las expectativas de la maestra. Buenas.